Muchas gracias por atender a esta presentación. Mi nombre es Francisco Cardoso y les quiero mostrar el uso de este paquete, Break and Build, que es un paquete diseñado para entender el impacto que tiene el tamaño de muestra en el aprendizaje de modelos de Machine Learning. Les voy a mostrar cómo funciona este paquete con una simulación. Entonces, pues primero les quiero explicar en qué consiste la simulación. Esta simulación consiste en 500 observaciones que fueron creadas con 5 predictores y lo importante es que se incluyeron unos términos que no son lineales. Entonces, yo sé que en esta base de datos hay una estructura entre las variables que no es lineal. Después lo que hice fue eliminar los predictores no lineales de esa base de datos. De tal manera que ese patrón no lineal está como escondido en la base de datos. Ahora, pues el trabajo consiste en tratar de aprender la estructura de esa base de datos con dos métodos de Machine Learning. El primero es con una regresión lineal, que esperaríamos que tuviera un mal desempeño, y un Support Vector Machine, que es un modelo o un tipo de algoritmo de método de Machine Learning que es bastante flexible y permite capturar relaciones no lineales. Este paquete funciona con Tidy Models, entonces voy a especificar una receta en donde especifico quién es el outcome y quiénes son los predictores. Después viene la función más importante del paquete, que es Progressive Splits. Esta función lo que va a permitir es que yo pueda coger mi base de datos de entrenamiento, dividirla en dos, en entrenamiento y testing. Y en entrenamiento lo que voy a poner son muchos subsets que ya les explico, digamos, cómo funcionan. En el primer subset, lo que voy a tener es un número inicial de observaciones. En este caso, voy a pedir que sean 7. Entonces, aquí hay 7 observaciones. Y esas 7 van a ser contrastadas contra el resto de observaciones, que en este caso va a ser el 20% de mi base de datos. En el siguiente subset, voy a tener esas 7 observaciones más una, luego esas 7 más una más una, luego 7 más una más una más una, y así sucesivamente hasta que complete todo mi training set. Entonces ustedes van a ver que va a tener muchas bases de datos que va a utilizar para entrenar el modelo y después para evaluarlo. Y cada subset es progresivamente un caso más grande. Ahora lo que voy a hacer con pues con estas bases de datos es aplicar los modelos de Machine Learning. Voy a crear un workflow y voy a utilizar dos funciones, getTrainingError, que me permite obtener en este caso el R cuadrado de los datos de entrenamiento y en este caso, en el siguiente, los datos del R cuadrado de los conjuntos de validación o de test. Y ahora con getLearningCurve lo que voy a tener es una representación gráfica de ese R cuadrado a través de todos los diferentes subsets. Entonces en el eje X ustedes van a ver el tamaño de muestra que fue utilizado para el entrenamiento. Y ustedes pueden ver que cuando los tamaños de muestras son pequeños, pues claramente el R cuadrado va a ser muy grande porque es muy fácil aprenderse los datos, ¿cierto? Pero a medida que va creciendo, entonces el modelo va teniendo más problemas para identificar la estructura de datos. Lo que es realmente importante aquí es que ustedes ven que el error de validación nunca es mejor, es realmente mejor, lo que muestra claramente que este modelo, pues a pesar de que está aprendiendo algo de los datos, realmente no logra generalizar el patrón a datos que no han sido utilizados en su entrenamiento. Ahora el Support Vector Machine, pues voy a utilizar las mismas funciones y ustedes van a ver que el comportamiento es bastante diferente. A bajos niveles, pues claramente otra vez sabemos que el R cuadrado va a ser muy alto. A medida que va creciendo, ustedes ven que pierde un poco pues, su capacidad de entender los datos hasta que se estabiliza. Pero pues lo más importante es que el error o el R cuadrado en los datos de validación rápidamente incrementa hasta que alcanza los niveles de entrenamiento, de tal manera que esa distancia entre error y validación, pues en este caso es básicamente nula. Entonces, este paquete es diseñado para entender cómo el modelo a diferentes niveles del tamaño de muestra de los datos de entrenamiento, pues puede ser mejor para generalizar o no. Esa es la idea del paquete y muchas gracias por su atención.